Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom Aleichem, queridos hermanas y hermanos el emuná de nuestro amado Mashiach. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Con gran gozo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad, nos reunimos hoy para sumergirnos en las profundidades de la Parashá Emor, que significa habla. La porción número 31 del ciclo anual de lectura de la Torá, que se encuentra en el Sefer Vaikra, Levítico, capítulo 21, del versículo 1 al 24-23. Amados hermanos, esta porción de la Torá es un tesoro de sabiduría divina que nos revela el corazón de Adonai por la santidad, el orden en su servicio y el calendario profético de redención. La Parashá Emor se dirige principalmente a los Kohanim, a los sacerdotes, descendientes de Aarón, detallando las leyes de pureza y santidad que se deben observar debido a su servicio especial delante de Adonai. Se establecen restricciones sobre el contacto con los muertos, el matrimonio y los defectos físicos que podrían descalificarlos para el servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. Luego, la Parashá describe los requisitos para las ofrendas, que deben ser sin defecto, y prohíbe ciertas prácticas. Un segmento central y vital de la porción Emor es la presentación de los Moedim, tiempos señalados o fiestas solemnes de Adonai, descritos en Vaikra 23. Estos incluyen el Shabbat semanal, el Pesach, que es la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la ofrenda de la gavilla mecida, que es la fiesta de las primicias, Shavuot, que significa semanas, Yom Teruah, el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el día de expiación, y Sukkot, la fiesta de tabernáculos. La Parashá concluye con instrucciones sobre el aceite puro para la menorá, el pan de la proposición y el caso del blasfemo, junto con la ley de ojo por ojo. En un contexto histórico, Israel se encuentra en el desierto, habiendo recibido la Torá en el Sinaí. Adonai está estableciendo las bases para una nación santa, un reino de sacerdotes. Los Kohanim son apartados para un servicio íntimo, mediando entre Adonai y el pueblo. Esta santidad no es meramente ritual, sino es un reflejo del carácter de Adonai. Vaikra 19.2 nos dice: seréis santos porque yo, Adonai vuestro Elohim, soy santo. Amén. Desde el inicio vemos cómo Emor apunta a Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Kohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Perfecto y sin mancha, como describe Hebreos 4, 14, 15. Que no necesitó purificarse, pues Él es la fuente de toda pureza, ¿verdad? Las ofrendas sin defecto prefiguran su sacrificio perfecto, como se lee en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Hermanos amados, los Moedim son un calendario profético de la obra redentora de Yeshua. Su muerte se da en Pesach, su sepultura durante panes sin levadura, su resurrección en primicias, el derramamiento del Ruach HaKodesh en Shavuot y los eventos futuros de su segunda venida anticipados en las fiestas de otoño. Hermanos amados, como hacemos siempre semanalmente en esta serie llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Buen momento entonces para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras, y juntos comencemos esta hermosa lectura y reflexión de esta Parashá número Emor. Amén. Bien, entonces vámonos directamente a la Torá, sin mayor preámbulo. Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 21. Y dice entonces: Adonai dijo a Moshe: habla a los Kohanim, los hijos de Aarón, y diles a ellos: ningún Kohen se hará así inmundo
por ninguno de su pueblo que muera. Volvemos a leer. Adonai dijo a Moshe: habla a los Kohanim, los hijos de Aarón, diles a ellos: ningún Kohen se hará así inmundo por ninguno de su pueblo que muera. Amén. Bien. Entonces vemos que los sacerdotes debían mantener un nivel de pureza ritual superior, ¿verdad?, al el israelita común, ya que ministraban en la presencia de Adonai y con las cosas santas, ¿verdad? La muerte, resultado del pecado, que está descrito en Romanos 5:12, es la antítesis de la vida y la santidad de Adonai. Evitar la contaminación por cadáveres, excepto familiares muy cercanos, era crucial para su servicio. Yeshua, nuestro sumo sacerdote, tuvo poder sobre la muerte, tocó al leproso, como describe Marcos 1:41, resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5:41, y también a Lázaro, ¿verdad?, que lo podemos ver y leer en Yohanan 11:43 y 44. Entonces vemos que él no fue contaminado por la muerte, más por el contrario, él venció a la muerte, ¿verdad? Hebreos 7:26 nos dice que este tipo de Kohen Gadol, el no levítico, que llena nuestras necesidades, nos dice que era Kadosh, sin maldad, sin mancha, apartado a los pecadores y exaltado más que los cielos. Amén. Entonces, amados hermanos, los creyentes como real sacerdocio, como establece 1 de Pedro 2:9, somos llamados a separarnos de la muerte espiritual del mundo, ¿verdad? Adonai valora la vida y la santidad. La proximidad a él requiere pureza. Su plan de redención incluye la victoria final sobre la muerte, manifestada en Yeshua, ¿verdad? Bien, continuemos entonces. Vaikra 21:7 y 8. Dice: un Cohen no se casará con una mujer que sea prostituta, quien ha sido profanada o se haya divorciado, porque él es Kadosh para su Elohim. Más bien, lo apartarás como Kadosh, porque él ofrece el pan de su Elohim. Él será Kadosh para ustedes, porque yo, Adonai, quien los hace Kadoshim, soy Kadosh. Amén. Bien, entonces vemos que la santidad del sacerdote no era autogenerada, ¿verdad?, sino conferida por Adonai y reconocida por el pueblo debido a su función sagrada de ofrecer el pan de Elohim, es decir, las ofrendas. La santidad de Adonai es la fuente y el modelo de la santidad del Cohen, del sacerdote, ¿verdad? Hermanos amados, Yeshua es el pan de vida, como dice Yohanan 6:35, que se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Él es entonces, hermanos amados, intrínsecamente Kadosh, santo. Los creyentes somos santificados por su ofrenda, ¿verdad? Recordemos lo que dice Hebreos 10:10. Nos dice: porque por esta voluntad, dice, por esta su voluntad, ¿no es verdad?, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua. Y además nos dice algo interesante y muy hermoso, que hecha una sola vez, ¿verdad? Entendemos entonces que nuestra santidad deriva de él, ¿verdad? La santidad, mis hermanos, es un atributo fundamental de Adonai. Él no solo es santo, sino que también es el que santifica a su pueblo, ¿verdad? El servicio a Adonai, entonces, debe realizarse en santidad, reflejando su carácter, ¿no es verdad? Bien. Levítico 21:17. Dile a Aarón: ninguno de tu cera, de tu descendencia, en sus generaciones, que tenga un defecto puede acercarse para ofrecer el pan de su Elohim. Bien, en esta parte se enumeran defectos físicos que impedían a un Cohen oficiar. Esto no implicaba un juicio sobre el valor intrínseco de la persona, sino más bien que el servicio en el Mishkan requería una representación física de la perfección y la integridad que reflejaban la santidad de Adonai. El pan de su Elohim debía ser ofrecido entonces por alguien que tipificara la perfección. Yeshua es nuestro sumo sacerdote sin defecto alguno, ¿verdad? La palabra dice en Hebreos 4:15
Nos dice, porque no tenemos, dice este versículo, un Kohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nos dice además que sino que fue tentado en todo como nosotros lo somos ahora. Pero había una diferencia de este versículo, que él no pecó. Amén. Entonces la perfección física de los sacerdotes levitas prefiguraba la perfección moral y espiritual de Yeshua. Amén. Y es que Adonai, hermanos amados, requiere lo mejor en su servicio. La integridad física es esencial para acercarse a él, ¿verdad? Esto apunta a la necesidad de un mediador perfecto. Muy bien, vamos a ir al capítulo 22, verso 9. Los Kohanim, dice, tienen que observar esta ordenanza mía. De lo contrario, si ellos la profanan, ellos cargarán con las consecuencias de su pecado por hacerlo y morir en él. Yo soy Adonai, quien los hace Kadoshim a ellos. Amén. Bien, esto se refiere al manejo y consumo de las cosas santas, es decir, de las ofrendas, ¿no es verdad? La negligencia o el trato irreverente acarreaba consecuencias graves, incluso la muerte. Adonai enfatiza su rol como aquel que los santifica, implicando que la santidad es un regalo que debe ser custodiado, ¿verdad? Shaul, el apóstol Pablo, advierte sobre participar indignamente de la cena del Adón que conmemora el sacrificio de Yeshua, ¿verdad? En 1 Corintios 11:27, la palabra nos dice que de modo que cualquiera que coma de este pan, nos dice, o beba de la copa de María Adonai indignamente, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Eloha, de nuestro Abacados, ¿verdad? Entonces, amados, acá vemos que el principio de reverencia hacia las cosas kadosh, hacia las cosas santas, y el sacrificio de Yeshua permanece, ¿verdad? Adonai es santo y exige que sus cosas santas sean tratadas con la máxima reverencia. La santificación es su obra, pero requiere nuestra cooperación y obediencia cuidadosa para no profanar lo que Él ha apartado. Amén. Bien. Versículo 21 del capítulo 22 de Vaikra. Cualquiera que traiga un sacrificio de shalom para ofrendas para Adonai, cumpliendo un voto o como ofrenda voluntaria, venga del ganado o del rebaño, será sin mancha y sin defecto para que sea aceptado. Amén. Entonces acá vemos que todas las ofrendas presentadas a Adonai debían ser físicamente perfectas, ¿verdad? Sin mancha ni defecto. Esto simbolizaba la entrega de lo mejor a Adonai y la pureza requerida en su presencia. Una ofrenda defectuosa sería una afrenta. Hermanos amados, Yeshua es el Cordero de Adonai sin mancha ni contaminación. Acompáñame a leer Primera de Pedro, Primera de Kefa, (1, 18 y 19). ¿Qué nos dice? Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vida vana, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio de Mashiach, el Cordero sin defecto y sin mancha, ¿verdad? Vemos entonces que su sacrificio fue perfecto y totalmente aceptable ante el Padre. Hermanos amados, Adonai merece lo mejor de nosotros. La perfección de las ofrendas anticipaba la perfección del sacrificio supremo de Yeshua, el único que podía expiar verdaderamente el pecado, ¿verdad? Bien, continuemos. Vamos a ir a Levítico 22, 32. Nos dice, no profanarán mi nombre Kadosh, por el contrario, yo seré considerado como Kadosh entre los hijos de Israel. Yo soy Adonai, quien los hace Kedoshim a ustedes. Amén. Hermoso versículo, ¿verdad? Bien. Entonces vemos que la conducta del pueblo de Israel, y especialmente de los sacerdotes, debía reflejar la santidad de Adonai. Profanar su nombre significaba actuar
de manera que deshonrar a Adonai ante las naciones o dentro de la comunidad. La santificación del nombre de Adonai ocurre cuando su pueblo vive en obediencia y refleja su carácter, ¿verdad? Hermanos, nuestras vidas como creyentes deben traer gloria y honra al nombre de Adonai. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz, nos dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Amén. Entonces, el nombre de Adonai es intrínsecamente santo. Él desea ser reconocido y honrado como santo a través de la vida de su pueblo. Nuestra obediencia y santidad son un testimonio que santifica su nombre en el mundo. Amén. Bien, continuemos. Capítulo 23, versículos 2 y 3. Dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes, Moadim de Adonai. Fíjense acá que no dice las fiestas de los judíos, dice de Adonai, ¿verdad? Las cuales proclamarás como convocaciones Kedoshim, son mis citas designadas, dice mis citas. El trabajo será hecho en 6 días, pero el 7º día es Shabbat, de descanso completo. Una convocación Kadosh, no harán ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Adonai, aún en todo lugar de su habitación. Amén. Bien, entonces acá vemos, amados hermanos, que el Shabbat es el primero de los Moedim, un recordatorio semanal de la creación y la liberación de Egipto. Es un día de cese de labores, de santa convocación, es decir, una reunión sagrada, ¿verdad? Y de dedicación absoluta a Adonai. Y esta se convierte en una señal del pacto. Yeshua es, sabemos, el Señor del Shabbat, ¿verdad? Como se lee en Marcos 2:28. Y él mismo observó el Shabbat, ¿verdad? El autor de Hebreos, en Hebreos 4:9, habla de un reposo para disfrutar, que permanece, hermanos amados, para el pueblo de Adonai. Un reposo que encontramos en la obra consumada de Yeshua. Pues Él es nuestro descanso, ¿verdad? Amados hermanos, Adonai instituyó el Shabbat para el bienestar físico y espiritual del hombre, y como una señal de su soberanía y fidelidad. Es un anticipo del reposo eterno en su reino. Amén. Bien. Versículos 15 y 16 del capítulo 23. Desde el día después del día de Shabbat, esto es, desde el día que ofrecieron el homer de la ofrenda mecida, contarán 7 Shabbatot completos. Hasta el siguiente día del 7º Shabbat contaréis 50 días, y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Entonces vemos que después de Pesach, ¿verdad?, y la ofrenda de las primicias, la gavilla mecida, que representa, la primera cosecha de cebada, Israel debía contar 7 semanas completas, es decir, 49 días. Y al día siguiente, el día 50, celebrar Shavuot, la fiesta de las semanas, o como conocíamos antes, como Pentecostés, ¿verdad? También conocido con ese nombre, ofreciendo las primicias de las cosechas de trigo. Originalmente conmemoraba la entrega de la Torá en el Sinaí. Y de hecho eso festejamos nosotros, ¿verdad? Recordemos, amados hermanos, que Yeshua resucitó en el día de las primicias, como está escrito en 1 Corintios 15, 20, 23. 50 días después de su resurrección, en Shavuot, el Ruach HaKodesh fue derramado sobre los discípulos, ¿verdad? Eso está en Hechos 2. Esta fue la primera cosecha de almas para el reino y el nuevo grano de la nueva alianza escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Y es que Adonai, amados hermanos, opera en tiempos y sazones divinamente ordenados, ¿verdad? Shavuot revela su plan de dar no solo su palabra escrita, es decir, su Torah, sino también su Ruach, su espíritu, para capacitar a su pueblo a vivirla, ¿verdad? Es la fiesta de la cosecha espiritual. Amén. Bien. Vamos a ir al versículo 24. Dile a los hijos de Israel: en el 7º mes, el primero del mes será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio, una convocación Kadosh anunciada con toques del shofar. Bien. Yom Teruah, el día de las trompetas, es un día de
reposo solemne marcado por el sonido del shofar. Es un llamado al arrepentimiento, un recordatorio del pacto y una anticipación del juicio divino y la coronación del rey, del Melech. El shofar, amados hermanos, se asocia con la venida del Adón y la resurrección de los muertos, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:16. Anoten ese versículo. 1 Tesalonicenses 4:16, que dice: porque el Adón mismo bajará, dice, de los cielos con un grito victorioso, con un llamado por el Malach principal, que es el ángel Gabriel, y con el shofar de Adonai. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Amén. Y también está escrito en 1 Corintios 15:52, 1 Corintios 15:52, que solo tomará un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, el shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán, que dice, resucitados para vivir eternamente, y nosotros también seremos transformados. Amén. Entendemos entonces que Yom Teruah apunta proféticamente al regreso de Yeshua, ¿verdad? Adonai llama a su pueblo a estar alerta y preparado. El sonido del shofar es un despertar espiritual, un anuncio de eventos trascendentales en el plan de Adonai, culminando, ¿no es verdad?, en el regreso de Yeshua como rey. Amén. Bien, continuemos. Versículo 27. El décimo día de este séptimo mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh, se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Amén. Bien. Yom Kippur era el día más santo del año, un día de ayuno, ¿verdad? Aflicción del alma, de un arrepentimiento profundo y expiación nacional por los pecados. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación. Por su parte, Yeshua, quien es nuestro sumo sacerdote y nuestra expiación perfecta, él entró una vez para siempre en el lugar santísimo celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención, ¿verdad? La palabra nos dice en 1 de Juan, 1 de Yohanan 2:2, que él mismo es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, es decir, hablando del pueblo de Israel, sino también por los del mundo entero. Amén. Y es que, hermanos amados, Adonai provee un camino para la expiación y la reconciliación, ¿verdad? Yom Kippur subraya la gravedad del pecado y la necesidad de un mediador y un sacrificio, ¿verdad? Entonces, en Yeshua encontramos el cumplimiento perfecto de este día, el perdón completo y la restauración de la comunión con Adonai. Amén. Bien. Continuemos al versículo 34. Dile a los hijos de Israel: en el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de Sukkot, por 7 días para el nombre de Adonai. Entonces vemos que Sukkot, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, es una fiesta de 7 días de gozo, donde los israelitas debían habitar en cabañas hechas de ramas, recordando la provisión y protección de Adonai durante los 40 años en el desierto. También es una fiesta de la cosecha final. Yohanan nos dice en su libro, en capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, es decir, tabernaculizó entre nosotros. Amén. Hermanos, Yeshua tabernaculizó entre nosotros su primera venida. Sukkot también apunta a la era mesiánica futura, cuando Adonai habitará con su pueblo redimido en plenitud, ¿verdad? Como nos dice Apocalipsis 21:3, que habla de que oí una gran voz, nos dice del cielo, que decía: he aquí el tabernáculo de Adonai con los hombres, y él habita en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Adonai con ellos será su Elohim. Amén. Adonai entonces, hermanos, desea habitar con su pueblo. Sukkot celebra su presencia pasada, presente a través de Ruach en nosotros, ¿verdad? Y futura también. Es un tiempo de gozo por su provisión y la promesa de la restauración final. Amén. Bien. 23:40. En el primer día, dice acá, llevarán los frutos escogidos,
limón, frondas de palma, ramas espesas y sauces del río, y celebrarán la presencia de Adonai, su Elohim, por 7 días. Amén. Bien. Entonces, acá vemos que se instruye tomar las 4 especies: arba minim, etrog, lulav, hadas, arabá, y regocijarse con ellas ante Adonai. Estas simbolizan los diferentes tipos de personas en Israel, unidas en adoración y la belleza y abundancia en la tierra prometida. Amén. El regocijo ante Adonai es un tema central. Vemos una escena similar en la entrada triunfal de Yeshua a Jerusalén, ¿verdad? Donde la multitud tomó ramas de palma, y eso lo podemos leer en Yohanan 12:13, ¿verdad? Y en el reino futuro, una gran multitud de todas las naciones estará delante del Cordero con palmas en las manos, nos dice Apocalipsis 7:9, ¿verdad? Qué hermoso. Y esta es una imagen de la cosecha final y la adoración universal. Adonai, mis hermanos, se deleita en el gozo y la adoración agradecida de su pueblo, ¿verdad? La unidad de la diversidad, representada por las 4 especies, es valorada por él. La celebración con elementos de la creación apunta a la redención de toda la creación. Amén. Bien. Entonces vamos a continuar. Capítulo 24, verso 2. Y nos dice: dile a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz, para mantener lámparas encendidas para siempre. Bien, el aceite puro de oliva era necesario para mantener la menorá, ¿verdad? El candelabro de los 7 brazos, encendida continuamente en el lugar santo. La luz de la menorá simbolizaba la presencia de Adonai, su Torah como luz y la luz espiritual que Israel debía ser para las naciones, ¿verdad? Por su parte, recordemos que Yeshua se declaró la luz del mundo, como está escrito en Yohanan 8:12. Los creyentes, hermanos, también somos llamados a ser luz del mundo, ¿verdad? Como nos dice Yeshua en Mateo 5:14, reflejando su luz, ¿verdad? Y por otro lado, el aceite a menudo también simboliza el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que nos capacita para brillar, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes, que describe Mateo 25, versos 1 al 13, enfatiza la necesidad de tener aceite, ¿verdad? Es decir, la presencia y obra del Ruach para estar preparados. Hermanos amados, Adonai es la fuente de toda luz y verdad. Él desea que su luz brille constantemente en su santuario, pero también y principalmente en nuestras vidas. La provisión continua de aceite puro, ¿verdad?, representa nuestra dependencia constante del Ruach HaKodesh para mantener viva nuestra luz espiritual. Amén. Versículos 15 y 16. Entonces dile a los hijos de Israel: cualquiera que blasfeme el nombre de Adonai será puesto a muerte. La congregación completa lo apedreará. El prosélito, como el ciudadano, será puesto a muerte si él blasfema el nombre. Amén. Bien, entonces acá vemos algo de verdad serio, ¿verdad? La blasfemia contra el nombre sagrado de Adonai era una ofensa capital. El nombre de Adonai representa, mis hermanos, su esencia, su carácter y su autoridad, ¿verdad? Deshonrarlo entonces era un ataque directo a su majestad y a su santidad. Yeshua fue acusado falsamente de blasfemia porque se hizo igual a Adonai, como dice Yohanan 10:33, lo cual era verdad, ya que él es Adonai, ¿verdad? Yud-Heh-Vav-Heh es Yeshua, Yeshua es Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces la gravedad de la blasfemia se mantiene, aunque la pena capital no se aplica de la misma manera bajo la gracia del Brit Hadashah, del pacto renovado, para los creyentes, ¿verdad?, sino el juicio divino final. Entonces la reverencia por el nombre de Adonai y el nombre de Yeshua, hermanos, es primordial. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, en este versículo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Hermanos, el nombre de Adonai es supremo y debe ser tratado
con máxima reverencia y honor. La blasfemia es una negación de su soberanía y santidad. La justicia de Adonai demanda que tal ofensa sea tratada con seriedad, aunque su misericordia en Yeshua provee perdón para nosotros cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Amén. Hermanos amados, las enseñanzas de Emor resuenan con profunda relevancia para nosotros el día de hoy, hablándonos primeramente de nuestra emuná, es decir, nuestra emuná, nuestra fe obediente en Yeshua HaMashiach, se fortalece al ver cómo Él es el cumplimiento de cada sombra y tipo en esta parashá, ¿verdad? Él es nuestro Kohen Gadol perfecto, sin mancha, que intercede por nosotros. Él es el Cordero sin defecto cuyo sacrificio nos redimió, como habla 1 de Pedro 1:19. Los Moedim, las citas de Adonai, con su asombrosa precisión profética, ¿verdad?, nos muestran el plan soberano de Adonai desplegado a través de la vida, muerte y resurrección y futuro pronto regreso de nuestro amado Yeshua. Ver cómo cada detalle de la Torah apunta a Él solidifica, mis hermanos, nuestra confianza en que Él es verdaderamente el Mashiach prometido, el Ben Elohim, ¿verdad? Esta parashá, mis hermanos, nos llama a una emuná que no es solo intelectual, sino que confía en la santidad de Yeshua para cubrir nuestra propia imperfección, ¿verdad? Y en su sacrificio para nuestra aceptación ante el Padre. Nuestra emuná crece al entender que el mismo Elohim que diseñó tan meticulosamente el servicio del tabernáculo y los tiempos señalados, ha diseñado con igual o mayor precisión, ¿verdad?, nuestro camino de salvación y santificación en Yeshua. Debemos darnos cuenta de eso, ¿verdad? Otro aspecto fundamental que nos habla es de obediencia, ¿verdad? La obediencia, mis amados hermanos, a los mandamientos de Adonai para el creyente en Yeshua no es un intento de ganar salvación, pues esta ya es un don gratuito por gracia mediante nuestra emuná, como dice Efesios 2, del 8 al 9. Más bien, hermanos, es una respuesta de amor y gratitud por la inmensa obra redentora de nuestro Salvador, ¿verdad? Emor nos recuerda que Adonai es santo y nos llama a ser santos. Podemos acá ver dos referencias bíblicas, Vaikra 21.8 y 1 de Pedro 1.15-16. Anoten esos versículos, Vaikra 21.8 y 1 de Pedro 1.15-16. Entonces vemos, nuestra obediencia fluye de un corazón transformado por el Ruach HaKodesh, que escribe la Torah en nuestros corazones, como ya nos habló Jeremías 31:33, ¿verdad? Y Hebreos 8:10 también. Hermanos, los mandamientos son la pureza sacerdotal. Nos inspiran a buscar la pureza moral y espiritual en nuestras vidas, sabiendo que somos un real sacerdocio, ¿verdad?, llamados a ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Adonai por medio de Yeshua HaMashiach, ¿verdad?, como nos dice 1 de Pedro 2:5. La obediencia a sus mandamientos, como amar a Adonai y al prójimo, vivir en integridad y buscar la santidad, es la manifestación externa de nuestra emuná y interna, ¿verdad?, y nuestro amor por aquel que nos amó primero. Es caminar en el Ruach, no para ser justificados, sino porque ya hemos sido justificados en Yeshua, ¿verdad? Pero además, hermanos amados, somos seguidores de Yeshua, estamos queriendo ser como Él, ¿verdad? Entonces queremos imitar el ejemplo de Yeshua. Y este es un llamado supremo. ¿Cómo lo seguimos? En su santidad, primeramente, ¿verdad? Yeshua vivió una vida perfecta en santidad y separación del pecado, aún en un mundo caído, ¿verdad? Nosotros, hermanos, aunque imperfectos, debemos esforzarnos por vivir vidas apartadas para Adonai, evitando la contaminación del pecado y buscando la pureza en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? Vean ahí Filipenses 4:8. Esto implica tomar decisiones conscientes en nuestras relaciones, en lo que vemos y oímos, y en cómo invertimos nuestro tiempo para honrar a Adonai. Por otro lado, también somos imitadores de Yeshua en su sacrificio. Hermanos, Yeshua es el modelo de la ofrenda perfecta, ¿verdad? Nuestro seguimiento implica ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, ¿verdad?, santo y agradable a Adonai, como nos dice Romanos 12:1. Esto se traduce en servir a otros
perdonar como Él nos perdonó, ¿verdad? Y poner los intereses de los demás antes que los nuestros. También nos seguimos, imitamos su ejemplo en comunión y celebración, ¿verdad? Yeshua observó los Moedim. Pueden leer ahí Lucas 2, 41, 42 y Yohanan 7, 2 y 10. Para nosotros esto significa valorar los tiempos de reunión con otros creyentes, como estas por ejemplo, recordar y celebrar su obra redentora y vivir en la expectativa gozosa de su regreso, que las fiestas de otoño prefiguran, ¿verdad? Debemos tener también reverencia por el nombre. Yeshua siempre glorificó al Padre. Nosotros debemos vivir de tal manera que nuestras vidas santifiquen el nombre de Adonai, ¿verdad? Y el de Yeshua, y no lo profanemos, ¿verdad? Esto, hermanos amados, afecta cómo hablamos, cómo tratamos a los demás y cómo representamos a nuestro Mashiach en el mundo. Un desafío práctico es examinar nuestras vidas a la luz de la santidad de Emor, de esta porción. Preguntarnos, ¿hay defectos espirituales, es decir, pecados habituales, actitudes no santas que estamos tolerando y que obstaculizan nuestro servicio y testimonio personal? ¿Qué tenemos todavía en nuestro corazón? ¿Estamos ofreciendo a Adonai lo mejor de nuestro tiempo, nuestros talentos y recursos, o le damos solamente las obras, mezquinamente? ¿Nuestra vida proclama la luz de Yeshua o la oscurece? Es decir, cuando nos ven, reconocen que Yeshua ha obrado en nuestras vidas, o siguen viendo a una persona del mundo, ¿verdad? Amados hermanos, la parashá Emor, con su énfasis en la santidad sacerdotal, las ofrendas perfectas y los tiempos señalados de Adonai, nos eleva la mirada hacia el sublime ministerio de nuestro Kohen Gadol, Yeshua HaMashiach. Él es la personificación de la santidad, la ofrenda sin mancha y el cumplimiento de cada moed, de cada cita, de cada tiempo de Adonai, ¿verdad? Su vida, muerte y resurrección dieron significado pleno a las fiestas de primavera, y su futuro regreso y el establecimiento de su reino eterno son la esperanza gloriosa anticipada de las fiestas de otoño. Esta porción, mis amados hermanos, nos invita a vivir en una expectativa activa y santa del retorno de Yeshua. No una espera pasiva, sino una participación diligente en la construcción de su reino aquí en la tierra. Siendo sal y luz, viviendo como un pueblo santo, apartado para Él, ¿verdad? Y proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos amados, que cada Shabbat, cada conmemoración de los Moedim, cada acto de servicio sea un reflejo de su santidad y un testimonio de su amor redentor. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la reunión de esta noche, de este Shabbat, pidiéndole a nuestro Abacadosh que, si está en su infinita misericordia, nos permita reunirnos una vez más el siguiente Shabbat para continuar la lectura de esta hermosa porción de la Torah. Amén. Será con nosotros entonces hasta el siguiente Shabbat. Shavuot Tov, mis hermanos.